Clama al Espíritu Santo cuando sientas que ya no puedes más. Oración de fortaleza en tiempos difíciles. Hay momentos en la vida donde no queda nada, donde las palabras ya no alcanzan, donde hasta los suspiros duelen, y en ese silencio, en esa ausencia total de fuerza, en esa oscuridad que parece eterna, el alma lanza un clamor que nadie oye, pero que el cielo escucha, porque a veces lo que más te pesa no es la carga del día, ni el cansancio del cuerpo, sino ese vacío espiritual que no sabes cómo explicar. Estás ahí, luchando por dentro, sonriendo por fuera, fingiendo que todo está bien, cuando en realidad ya no puedes más. Muchos oran esperando una respuesta, pero tú quizás has llegado a un punto donde ni siquiera puedes orar. No porque no creas, sino porque te quedaste sin palabras, sin fuerzas, sin dirección. Y es justo ahí donde el Espíritu Santo empieza a obrar. La fe no siempre se muestra con palabras bonitas o declaraciones poderosas. A veces, la fe se manifiesta en seguir respirando cuando querías rendirte, en seguir escuchando un mensaje cuando todo dentro de ti gritaba por silencio, en quedarte quieto mientras todo parece caer. Este no es un video más. Esta es una oración, pero también una conversación entre tu alma cansada y el Dios que no se ha ido. Porque cuando ya no puedes más, el Espíritu Santo no te acusa, no se aleja, no te exige. Él se acerca, Él susurra, Él levanta. Y hoy no vas a recibir una fórmula ni una frase mágica. Vas a recibir presencia, la presencia del único que no necesita palabras para entender tus lágrimas, del único que fortalece sin imponer, que abraza sin preguntar, que restaura sin acusar. El Espíritu de Dios está aquí, así que quédate. Apaga las distracciones. No estás aquí por accidente. Algo dentro de ti te trajo hasta este momento. Porque cuando el alma ya no puede más, clama. Y cuando clama, el cielo se abre. Ahora comenzamos. Y todo empieza con una verdad profunda. Cuando el silencio interior grita más fuerte que las palabras, hay silencios que pesan más que el ruido del mundo. Silencios que no se eligen, sino que aparecen cuando la fuerza se apaga, cuando el alma ya no tiene energía para expresar lo que siente. Hay personas que oran con palabras, pero hay otras que solo pueden orar con su dolor. Ese es el tipo de oración que el cielo entiende sin traducción, porque cuando el alma está vacía, cuando ya no hay frases que pronunciar, el Espíritu Santo se convierte en la voz que intercede desde dentro. No hace falta articular lo que Él ya sabe, no hace falta adornar lo que Él ya vio. Él estuvo presente en cada lágrima que cayó cuando nadie te miraba, en cada noche donde tu mente no encontraba descanso, en cada intento de oración que terminó en silencio. El silencio no es ausencia de fe. A veces, el silencio es la forma más pura de rendición. Es cuando el alma deja de resistir, deja de fingir que puede sola, y se queda quieta esperando un suspiro del cielo. Ese silencio puede parecer vacío, pero en realidad está lleno de la presencia de Dios. Porque cuando tú callas, el Espíritu empieza a hablar, y lo que Él dice no siempre llega como una voz audible, sino como una paz que no se explica, como un alivio que no viene del entendimiento, sino del consuelo invisible de su presencia. Hay quienes piensan que Dios está lejos cuando no escuchan nada, pero el Espíritu Santo no se mide por sensaciones. Él se mueve en la profundidad del alma, en lugares donde las emociones no alcanzan. Cuando todo parece muerto por dentro, Él sigue respirando vida. Cuando ya no puedes orar, Él ora por ti. Cuando tus pensamientos se confunden y tus fuerzas se disuelven, Él permanece firme dentro de ti, sosteniendo lo que tú ya no puedes sostener. Piensa en David, cuando en los Salmos confesaba que su alma se deshacía dentro de él y que su lengua se pegaba al paladar. En esos versos no había poder humano, solo rendición. No había ruido, solo entrega. Pero fue en ese vacío donde Dios formó la oración más honesta, la que brota del fondo del corazón quebrantado. Porque un corazón que ya no tiene máscaras es el terreno perfecto para el Espíritu Santo. El silencio interior, ese que duele más que las palabras que faltan, no es una señal de abandono,
Es el preludio de una visita divina. Es el espacio donde Dios derriba lo que no sirve para construir algo eterno. Tal vez sientas que todo se ha apagado, que incluso tu fe parece dormida, pero no temas. En ese silencio se está gestando algo. Dios trabaja en lo oculto, en el tiempo invisible, en los suspiros que tú crees inútiles. Cada pensamiento que no pudiste expresar, cada lágrima que cayó sin explicación, fue una oración que subió como incienso ante el trono de Dios. Ningún suspiro tuyo fue en vano. El cielo tiene memoria de lo que el mundo ignora, y aunque parezca que nadie te escucha, hay un espíritu que traduce cada emoción en clamor, cada debilidad en fortaleza, cada silencio en una conversación eterna entre tu alma y el Padre. No te castigues por no poder hablar con Dios como antes. No te juzgues por sentirte vacío. El Espíritu Santo no se aleja del quebrantado, al contrario, lo busca. Él no está esperando que pronuncies palabras correctas, solo espera que no cierres tu corazón, porque incluso en el silencio, cuando el alma se queda sin voz, Él sigue tocando, sigue guiando, sigue amando, y esa constancia divina es la prueba más pura de su fidelidad. A veces el milagro no ocurre cuando gritas tu fe, sino cuando permaneces quieto y dejas que Dios te encuentre en medio del silencio. El milagro es descubrir que no necesitas hablar para ser escuchado, que el Espíritu Santo entiende lo que no puedes decir, que Él se arrodilla contigo en el suelo de tu alma y te levanta sin palabras, solo con presencia. Así que si hoy sientes que tu voz se apagó, no te preocupes. No estás solo. Estás en el punto donde el Espíritu empieza a hablar por ti. Deja que tu silencio se convierta en oración. Deja que tu vacío se llene de la presencia de quien nunca se fue, porque hay un tipo de oración que no se oye, pero cambia todo. Esa oración silenciosa, sincera y sin forma, es la que más conmueve el corazón de Dios. El punto de quiebre, donde Dios comienza. Hay un momento en la vida en el que todo lo que intentas deja de funcionar. Ese instante en el que tu fuerza ya no responde, donde los planes se desmoronan, donde ni siquiera sabes cómo seguir. Es el punto de quiebre, ese lugar donde el alma se rinde porque ya no puede sostener más el peso de su propio esfuerzo. No es una derrota, aunque parezca. Es el comienzo de algo que el Espíritu Santo solo puede hacer cuando dejas de luchar solo. Durante años nos enseñaron a resistir, a mantenernos fuertes, a no caer. Pero el reino de Dios opera al revés del mundo. Lo que aquí parece pérdida, allá se convierte en propósito. Lo que aquí se rompe, allá se transforma en canal para que fluya la gracia. Dios no necesita tu perfección, necesita tu sinceridad. Y cuando llegas al límite, cuando dices ya no puedo, el cielo responde, por fin. Porque la obra de Dios no se manifiesta en la autosuficiencia, sino en la rendición total. En el punto de quiebre desaparecen las máscaras. Ya no hay necesidad de fingir fe, de repetir frases que suenan bien, pero no sanan. Es ahí donde se revela la verdad más pura, que la fortaleza humana tiene un final, pero la divina no. Que la fe no consiste en soportar sin llorar, sino en permitir que el Espíritu te sostenga mientras lloras. La Biblia no esconde los quebrantos de sus héroes. Moisés se cansó, Elías quiso morir, Jeremías maldijo su propio día. Todos ellos tuvieron su punto de quiebre, pero fue precisamente ahí donde Dios comenzó a mostrar su poder. El quiebre no destruye lo que eres, destruye lo que no sirve para lo que viene. Rompe la autosuficiencia, la vanidad, la necesidad de controlar. Es como un vaso que se quiebra para dejar salir el perfume escondido. No puedes liberar lo que Dios puso dentro de ti hasta que algo se rompa. El Espíritu Santo no llena corazones cerrados, llena los que han sido quebrantados. Porque en el reino, la rotura no es un final, es una puerta. Tal vez estás en ese punto. Todo parece inútil. La fe se volvió rutina. La oración no te conmueve. La vida te pesa. Pero escucha bien, lo que se rompió no fue tu destino, fue tu control. Lo que Dios está haciendo es permitirte llegar al borde para mostrarte que no necesitas sostenerte a ti mismo.
El Espíritu Santo no trabaja con los fuertes, trabaja con los rendidos. Y cuando el alma se rinde, el Espíritu toma el mando. No temas si ya no sabes qué hacer. Dios no espera que lo resuelvas, espera que lo sueltes. La fe madura no consiste en lograr, sino en confiar. El quebranto no te aleja de Dios, te acerca a Él, porque es ahí donde se revela como Padre, no como juez. Él no te pregunta por qué fallaste, sino si aún quieres seguir caminando con Él. Y cuando respondes que sí, aunque no tengas fuerzas, el Espíritu Santo toma esa pequeña chispa y la convierte en fuego. En el punto de quiebre, todo se redefine. Las oraciones cambian de «Señor, dame fuerza» a «Señor, sé mi fuerza». Ya no pides señales, pides presencia. Ya no buscas entender, buscas descansar. Ya no luchas por sostener tu fe, dejas que la fe te sostenga a ti. Y es ahí, justo ahí, donde la gracia se vuelve tangible. La presencia de Dios no siempre llega como un viento fuerte o una voz poderosa. A veces llega como un suspiro suave, justo cuando pensabas que todo estaba perdido. El Espíritu Santo no está lejos del quebrado, se sienta junto a él. No se ofende con tus dudas, las abraza. No se asusta de tu cansancio, te renueva. Y cuando decides dejar de resistir, cuando simplemente dices, hazlo tú, Señor, algo cambia en el ambiente espiritual. La rendición abre una puerta que la fuerza nunca pudo abrir. Lo que antes parecía imposible comienza a moverse. No porque hiciste más, sino porque soltaste todo. El punto de quiebre no es la ruina, es la base donde Dios construye algo nuevo. No es el fin de la historia, es el prólogo de la redención. Si hoy te sientes al borde, no temas caer, porque cuando caes en las manos de Dios nunca tocas fondo. Caer en sus manos es caer en gracia. Él te levanta, no con exigencias, sino con ternura. Te recuerda que no se trata de cuánto puedes resistir, sino de cuánto confías. Así que deja de luchar con lo que no puedes cambiar. No corras de tu quiebre, abrázalo. No te avergüences de tu debilidad, preséntala. Porque el lugar donde tus fuerzas se acaban es exactamente donde el Espíritu Santo empieza a escribir tu restauración. Los suspiros que el Espíritu entiende. Hay un tipo de oración que no tiene forma. No nace de la razón ni se articula con frases perfectas. No se repite en voz alta ni se formula con teología. Es una oración que apenas existe en apariencia, pero que arde por dentro con un fuego que solo el cielo puede ver. Es el suspiro del alma, ese sonido que no es palabra ni canto. Es el aliento de quien ha llorado tanto que ya no quedan lágrimas. Es lo que sale de ti cuando ya no puedes sostener tu dolor, pero tampoco sabes cómo entregarlo. Romanos 8 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. ¿Qué significa eso? Que ni siquiera necesitas encontrar el lenguaje para ser entendido por Dios. Que en tu suspiro, en ese instante donde no sabes qué decir pero sientes que todo dentro de ti quiere clamar, el Espíritu Santo toma tu angustia, la transforma en intercesión y la presenta al Padre con una claridad que tú jamás podrías lograr. Ese suspiro no es debilidad, es revelación. Es la confesión sin palabras de que no puedes más, pero aún así te mantienes en su presencia. Es el lenguaje de los que no necesitan impresionar a Dios, sino rendirse ante Él. A veces el suspiro es más puro que un sermón, porque no hay en él ninguna pretensión, ningún esfuerzo por sonar espiritual, solo una verdad desnuda. Estás agotado, pero no te has ido. Estás quebrado, pero no te has rendido por completo. Sigues allí, respirando. Y cada aliento tuyo es un testimonio de que sigues esperando algo que solo el Espíritu puede hacer. El mundo interpreta el suspiro como cansancio, pero en el reino, el suspiro puede ser una declaración de fe. Es decir, no sé cómo orar, pero no me voy de aquí. Es decir, no tengo palabras, pero no cierro mi corazón. Es decir, no entiendo nada, pero sé que estás. El Espíritu Santo no espera que hables con elocuencia, espera que te mantengas disponible, porque mientras tú solo sientes dolor, Él está trabajando.
Mientras tú te crees en pausa, Él está intercediendo con una precisión celestial. Muchos creen que la oración poderosa es la que grita, la que sacude, la que declara en voz alta. Y sí, hay momentos para eso. Pero también hay momentos para el silencio, para el suspiro, para la lágrima que rueda sin permiso. Y en esos momentos, el Espíritu no te observa desde lejos. Él se sienta a tu lado. Él se inclina hacia tu pecho y escucha lo que nadie más puede oír. Él traduce lo incomprensible, interpreta tu quebranto, le da forma a tu caos interior y lo convierte en una súplica santa que toca el corazón del Padre. No ignores tus suspiros, no los minimices. Cada uno de ellos tiene un eco eterno. Cada exhalación pesada, cada aliento doloroso es un acto de rendición. No necesitas más que eso para tocar el cielo, porque cuando el alma ya no puede hablar, el Espíritu Santo habla por ella. Él sabe exactamente lo que estás viviendo. Conoce las heridas que no nombraste, siente las cargas que no confesaste, y aún así decide quedarse. Este es el poder del Espíritu, no solo caminar contigo en tu fe, sino sostenerte cuando esa fe se desploma. Él no solo responde tus oraciones, Él ora contigo cuando ya no puedes orar. Él no solo te guía cuando estás fuerte, Él te abraza cuando estás quebrado. No necesitas entender el proceso para ser transformado por su presencia. Basta con quedarte, con permitir que ese suspiro se eleve, con confiar en que Él sabe qué hacer con lo que tú no sabes cómo entregar. Si hoy te sientes vacío, si tus oraciones se han secado y solo te queda ese suspiro profundo al final del día, no te culpes, no lo reprimas. Suéltalo, respira, déjalo salir como una ofrenda. Ese suspiro es tu alma diciendo, aquí estoy, y el cielo lo recibe como un clamor legítimo. No hay oración pequeña cuando es verdadera. No hay expresión débil cuando viene de un corazón sincero. Los suspiros que el Espíritu entiende son los que más te conectan con Dios, porque no hay barrera entre lo que sientes y lo que Él puede hacer. No hay filtros, no hay pretensiones, no hay discursos. Solo tú, quebrado, y el Espíritu Santo entero, haciendo por ti lo que tú ya no puedes hacer. Ese es el misterio de la gracia. Ese es el consuelo que solo Él puede dar. Así que si hoy no puedes orar, suspira. Si no puedes hablar, respira. Si no sabes qué decir, quédate. El Espíritu ya lo está diciendo todo por ti. La rutina, que ahoga tu fuego espiritual. El alma no se enfría de golpe. No es una tormenta repentina lo que apaga el fuego del Espíritu, sino una llovizna constante de distracciones, de obligaciones, de compromisos que te roban el tiempo y poco a poco también el corazón. Nadie se aleja de Dios de un día para otro, pero sí hay una rutina que, sin darte cuenta, comienza a ahogar tu vida espiritual hasta convertir tu fe en una costumbre más. Y cuando te das cuenta, ya no hay llama, solo cenizas. Empiezas bien. Dices que solo será una vez, que mañana te levantas más temprano, que ya oraste suficiente, que Dios sabe. Y sí, Él sabe. Sabe que el cansancio es real, que tus días están llenos de tareas, de responsabilidades, de metas, de ruido. Pero también sabe que si no haces una pausa, si no eliges conscientemente buscarlo en medio del caos, terminarás caminando vacío, haciendo todo, pero sin presencia, viviendo, pero sin vida. No es que dejaste de creer, es que comenzaste a vivir en automático. Tu oración se volvió repetición, tu alabanza, rutina, tu devocional, obligación. El fuego ya no quema, solo titila, esperando que alguien lo alimente. Y ese alguien solo puede ser tú. El Espíritu Santo no se impone. Él espera ser invitado. No entra con violencia, se mueve con ternura. No interrumpe tu agenda, se acomoda en los espacios que decides cederle. Pero el problema es ese. No hay espacios, solo pendientes, solo urgencias, solo rutinas. Y mientras más te llenas de cosas, menos espacio queda para aquel que debería ocuparlo todo. Te convences de que es una temporada,
que solo estás ocupado, no alejado. Pero el alma lo sabe. Siente el peso. Extraña la intimidad. Anhela volver al lugar secreto donde no importaba cuánto tenías que hacer, porque sabías que nada era más urgente que estar con Él. Y quizás hoy llegaste aquí así, funcional, pero vacío, productivo, pero seco, con el calendario lleno y el espíritu agotado. Estás haciendo todo menos lo esencial, cuidar tu fuego. El fuego espiritual no es algo simbólico, es la llama de la presencia de Dios encendida dentro de ti. Es lo que te hace respirar distinto, mirar distinto, responder distinto. Cuando el fuego está encendido, puedes estar rodeado de caos y aún así tener paz, pero cuando se apaga, todo pierde sentido. El problema no es la rutina, es cuando la rutina reemplaza la intimidad. Cuando tu devoción se vuelve una tarea más en la lista, cuando el tiempo con Dios se convierte en lo que sobra, no en lo primero. El fuego no muere solo por pecado, muere por negligencia. Muere cuando dejas de alimentarlo, cuando lo das por hecho, cuando confundes presencia con costumbre, cuando piensas que porque hiciste algo para Dios, ya estuviste con Él, y el Espíritu Santo no vino para ser parte de tu agenda, vino para ser tu todo. Él no quiere minutos dispersos, quiere un corazón enfocado. No quiere un rito, quiere una relación. No quiere ser recordado en la crisis, quiere caminar contigo en lo cotidiano. Y la única manera de mantener el fuego encendido es dándole prioridad a su presencia, no como una obligación, sino como un acto de amor. Dios no se fue. Fuiste tú quien comenzó a vivir sin pausa, quien cambió el altar por la actividad. Pero hoy puedes volver, hoy puedes apagar el ruido, puedes recuperar lo que parecía perdido, porque aunque sientas que el fuego se apagó, una chispa permanece, y esa chispa es suficiente para que el Espíritu lo encienda todo otra vez. Pero no sucederá sin tu decisión, no sucederá mientras sigas corriendo detrás de todo, menos de Él. La rutina no tiene poder cuando el fuego está vivo. Puedes trabajar, estudiar, cuidar de otros, enfrentar días difíciles y aún así mantener tu espíritu encendido. Porque el secreto no es hacer menos cosas, sino vivir cada cosa con Él. Convertir cada paso en oración, cada tarea en adoración, cada instante en comunión. Pero eso solo es posible cuando vuelves a priorizar lo eterno sobre lo urgente. Así que detente, respira, mira dentro de ti. ¿Cuánto hace que no sientes su presencia como antes? ¿Cuánto hace que lo buscas solo por amor, no por necesidad? ¿Cuánto hace que el fuego arde no solo que sobrevive? No te condenes por haberte apagado, pero tampoco sigas justificando lo que sabes que necesita cambiar. El Espíritu Santo quiere volver a encenderte, no para que hagas más, sino para que vuelvas a ser. No para exigirte, sino para restaurarte. No para que cumplas, sino para que descanses. Y ese fuego, si hoy lo pides, volverá. Cuando confundes ausencia de emoción con ausencia de Dios. Hay días en los que no sientes nada, ni gozo, ni paz, ni consuelo. Días en los que tu oración suena vacía y tu fe parece un eco de algo que alguna vez tuviste. Te levantas, haces lo correcto, pero por dentro todo está en silencio. Y en ese silencio comienzas a creer que Dios ya no está, que su presencia se ha ido, que hiciste algo mal. Pero no es así. No confundas la ausencia de emoción con la ausencia de Dios. Lo que sientes no siempre refleja lo que es. Lo emocional fluctúa, la presencia de Dios no. Vivimos en una generación que ha aprendido a medir a Dios por lo que siente. Si hay fuego, Él está. Si hay lágrimas, está obrando. Si hay paz, está presente. Pero cuando no hay nada, cuando el alma parece seca, cuando no hay estremecimiento ni señales visibles, entonces dudamos. Sin embargo, los que caminan con madurez espiritual descubren que Dios es igual de real en la exaltación que en el silencio. Él no se manifiesta solo en la emoción, sino en la fidelidad. Está tan cerca cuando gritas aleluya como cuando solo puedes decir ayúdame. Dios no se ausenta porque no lo sientas.
Él no es volátil como los sentimientos. Su presencia no depende de tu sensibilidad, depende de su promesa. Y Él prometió estar contigo todos los días, incluso en los días grises. Cuando no percibes nada, cuando todo dentro de ti está adormecido, Él sigue allí, trabajando en lo invisible. No lo escuchas, pero te sostiene. No lo ves, pero te rodea. No lo sientes, pero te está formando. Porque hay etapas donde la fe madura, y la fe madura cuando se alimenta, no de sensaciones, sino de confianza. Muchos abandonan su búsqueda porque dejaron de sentir. Creen que algo está mal con su vida espiritual, que perdieron la conexión. Pero el crecimiento espiritual no siempre se siente, se construye. La raíz no brilla, pero sostiene el árbol. Y así es con Dios. Mientras tú crees que nada pasa, Él está profundizando tus raíces, preparándote para soportar más, para confiar más, para depender menos de lo que percibes y más de lo que crees. En los Salmos, David pasó por esos días. Un día decía: mi copa rebosa, y al siguiente: ¿por qué te abates, alma mía? No eran contradicciones, eran procesos. Dios no lo abandonó entre un versículo y otro. Solo estaba enseñándole a amar su presencia, incluso cuando no se manifestaba de forma visible. La emoción es un regalo, pero la fe es una decisión. La emoción puede subir y bajar, pero la fe se mantiene. Hay momentos en los que el Espíritu Santo te conmueve con lágrimas, y hay otros donde su obra es tan sutil que apenas la percibes. Pero eso no significa que sea menos poderosa. A veces el fuego quema, otras veces calienta sin hacer ruido. A veces sientes su voz, otras veces solo te da fuerza para seguir sin entender. En ambos casos, Él está obrando. Si te basas solo en sentir, tu fe será frágil. Pero si aprendes a confiar incluso sin sentir, tu relación con Dios será inquebrantable. Jesús mismo vivió esa aparente ausencia. En Getsemaní sintió la soledad más profunda, al punto de sudar sangre. En la cruz clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero el Padre estaba allí. El silencio de Dios no era indiferencia, era propósito. Porque incluso cuando no se oye su voz, su plan sigue avanzando. Así es también en tu vida. Ese silencio no significa que Dios te haya dejado. Significa que te está madurando, que está fortaleciendo tu fe para que camines no por lo que ves, sino por lo que crees. Si hoy no sientes nada, no te desesperes. No le exijas al cielo emociones, pídele discernimiento. Agradece incluso por los días secos, porque es en ellos donde se construye la profundidad espiritual. Aprende a descansar en la verdad más firme. Dios está, aunque no lo percibas. Su espíritu no te visita, habita en ti. Su presencia no es una sensación, es una realidad. No está sujeta a tus altibajos, sino a su fidelidad eterna. Así que no corras buscando señales, no te compares con otros que parecen más encendidos. Quédate en silencio si es necesario, pero quédate. No midas la presencia de Dios por la emoción del momento. Mírala en la constancia de su amor, en la misericordia que te sigue sosteniendo, en la gracia que te mantiene de pie aún sin entender cómo. Dios no necesita que lo sientas para ser real, necesita que confíes aunque no lo sientas. Esa es la fe que conmueve el cielo. La herida secreta, que sabotea tu clamor. Hay heridas que no sangran, pero no dejan de doler. Cicatrices que no se ven, pero que siguen abiertas en el alma. Las arrastras desde hace años, las ocultas bajo la rutina, las cubres con sonrisas, pero siguen ahí, filtrándose en cada oración, distorsionando cada intento de fe. Son esas heridas secretas las que muchas veces sabotean tu clamor. No porque Dios no quiera escucharte, sino porque tú mismo, sin darte cuenta, has levantado muros para no volver a ser herido. Y esos muros no solo detienen el dolor, también bloquean la presencia. El Espíritu Santo no tiene miedo de tu herida, pero necesita que la reconozcas. Él no puede sanar lo que niegas. Mientras sigas diciendo, ya lo superé, cuando en realidad solo lo escondiste,
la herida seguirá gobernando en silencio, robándote la paz, contaminando tus pensamientos, enfriando tu oración. No se trata de vivir mirando el pasado, sino de dejar que Dios entre en ese lugar donde nunca permitiste que nadie entrara. A veces, la herida no viene de lo que te hicieron, sino de lo que esperabas, y no ocurrió. Esperabas que alguien se quedara y se fue. Esperabas una respuesta, y llegó el silencio. Esperabas justicia y vino traición, y esa decepción se quedó clavada en el corazón. Aprendiste a seguir, a sobrevivir, pero tu alma se endureció. Oras, pero una parte de ti duda que algo cambie. Cantas, pero no te permites creer del todo. Lees la Biblia, pero las promesas suenan lejanas, y mientras tanto, la herida susurra. No vale la pena. Dios no te pide que ignores tu herida, te invita a exponerla. Porque el dolor que se esconde se pudre, pero el que se entrega se sana. El Espíritu Santo no viene a reprocharte por sentir, viene a curarte. Él no exige que estés bien para acercarte, Él se acerca para hacerte bien. No le teme a tus grietas, las usa como puertas. La herida no lo ahuyenta, lo atrae. Donde hay quebranto, Él ve oportunidad. Donde hay vacío, Él ve espacio. Cuando traes tu herida ante Dios, algo poderoso sucede. No siempre cambia el recuerdo, pero cambia su efecto. Ya no duele igual, porque ya no te define. El perdón se vuelve posible, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. Y la libertad comienza cuando dejas de esconder lo que te marcó. La sanidad espiritual no ocurre cuando olvidas, sino cuando permites que la gracia reescriba tu historia. El Espíritu Santo es el médico de lo invisible. Conoce los rincones donde guardaste tus lágrimas. Sabe por qué reaccionas como reaccionas, por qué te cuesta confiar, por qué huyes cuando sientes que alguien se acerca demasiado. Él entiende incluso aquello que tú no logras explicar. No te pide perfección, te pide permiso, porque el amor no impone su ayuda, la ofrece, y si hoy decides abrir tu herida ante Dios, aunque tiemble tu voz, aunque duela recordarlo, el proceso de restauración comenzará. Hay heridas que no se curan con el tiempo, sino con presencia, y no cualquier presencia, la suya. Él no pone parches, pone manos. No cubre el dolor, lo transforma. No te devuelve al pasado, te enseña a caminar sin miedo al futuro. Te recuerda que tu herida no fue el final, sino el comienzo de una revelación. Descubrir que su amor es más profundo que tu dolor, que su consuelo no borra la historia, pero redime su efecto. Esa herida que creías maldita puede convertirse en testimonio, porque lo que hoy te duele mañana será tu autoridad para consolar a otros. No es casualidad que el Espíritu Santo sea llamado el Consolador. Solo puede consolar quien conoce el dolor, y Él lo conoce. En la cruz el mismo Jesús fue traicionado, herido, abandonado. Su sangre cayó sobre la tierra para que cada herida humana encontrara un refugio. Tal vez aún no entiendes por qué pasó, por qué dolió tanto, por qué tuviste que vivir eso. Pero el Espíritu no necesita que lo entiendas, solo que lo entregues. Deja de preguntarte por qué y empieza a decir, aquí está. Porque mientras sigas aferrado al dolor, el dolor gobernará. Pero cuando lo sueltas, el Espíritu lo transforma en sanidad. Así que no sigas orando con el corazón cerrado. No le temas a tu herida. No te avergüences de ella. Es el lugar donde Dios quiere mostrarte que su amor no tiene condiciones, que aun en tu peor momento, Él no se apartó, que incluso cuando te rompiste, su Espíritu se quedó sosteniendo los pedazos. Y si hoy te atreves a mostrarle esa herida secreta, descubrirás que su gracia no solo la cura, sino que la convierte en puerta. Porque a través de esa herida, Dios te llevará a un nivel de intimidad que nunca imaginaste. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona que siente tu dolor. Durante mucho tiempo, muchos han visto al Espíritu Santo como una energía, un poder invisible que se manifiesta solo en momentos de gloria o milagro. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, es una persona viva. Tiene pensamientos, emociones, voluntad y sobre todo, sensibilidad. No es una corriente que pasa, es un ser que permanece.
No es un fuego que se enciende y se apaga. Es una presencia constante que respira contigo, llora contigo y se conmueve por ti. Él siente tu dolor más profundamente de lo que tú mismo puedes sentirlo. El Espíritu Santo no se presenta solo cuando estás en el altar. También está contigo cuando apagas la luz y sientes que no puedes más. Está en los días en que tu fe parece intacta, pero también en aquellos donde apenas puedes sostenerte. Él no solo celebra tus victorias, también acompaña tus derrotas. No se asusta de tu tristeza, ni se ofende por tu cansancio. Es el consuelo de Dios hecho presencia. El mismo que descendió sobre Jesús en forma de paloma no solo simbolizaba pureza, sino ternura, porque el Espíritu Santo no grita, susurra, no empuja, guía, no exige, invita. Cuando te duele algo, Él no lo ignora, lo siente. Cuando estás cansado, Él no te reprende, te fortalece. Cuando lloras, no te deja solo, se sienta a tu lado. No hay lágrima tuya que le sea indiferente. Él no mira desde lejos lo que sufres, Él se involucra. Está dentro de ti, experimentando contigo cada emoción, cada peso, cada miedo. Por eso, cuando ya no tienes fuerzas, cuando sientes que te estás desmoronando, no tienes que buscar al Espíritu Santo, solo recordar que ya está ahí, no como una fuerza que actúa, sino como una persona que ama. El dolor humano no lo asusta, de hecho, lo atrae. Él habita en los quebrantados, no en los que pretenden estar completos, porque su naturaleza es consolar. Y consolar no es eliminar el dolor, sino acompañarte en él hasta que se transforme. Él no te ofrece olvido, te ofrece sentido. No te promete que no llorarás, te promete que no llorarás solo. Su compañía no siempre quita las lágrimas, pero las convierte en semillas de esperanza. Muchos oran al Espíritu como si fuera una energía distante, pero Él escucha como un amigo que entiende cada matiz de tu voz. No responde con fórmulas, responde con presencia. No siempre cambia lo externo, pero siempre cambia lo interno. Y eso es lo que más importa. Porque cuando el Espíritu Santo habita en ti, tu realidad puede seguir igual, pero tú ya no eres el mismo. Donde antes había miedo, ahora hay paz. Donde antes había vacío, ahora hay dirección. Donde antes había desesperanza, ahora hay propósito. El Espíritu Santo siente tu dolor porque fue enviado para eso. Jesús lo llamó el Consolador, no el acusador, no el juez, sino el que consuela. Y consolar no es solo animar, es restaurar desde dentro. Es tomar el corazón roto y llenarlo de amor hasta que deje de doler. Es recordarte quién eres cuando las circunstancias te han hecho olvidar. Es hablarte bajito en medio del ruido, diciéndote que todavía hay esperanza, que todavía hay propósito, que todavía hay camino. Cada vez que le cierras la puerta al Espíritu, no lo ofendes con tu debilidad, lo entristeces porque le niegas la oportunidad de amarte. Él no quiere verte fingiendo estar bien, quiere verte siendo real. Quiere que le digas que no puedes, que estás cansado, que no entiendes. Porque cuando hablas desde la verdad, Él responde desde la gracia. Él no se conmueve por tus apariencias, sino por tu sinceridad. Y lo más hermoso es que Él no se cansa. Puede escucharte 1000 veces decir lo mismo y seguirá allí. Puede verte caer y levantarte una y otra vez y seguirá creyendo en ti. Porque el amor del Espíritu Santo no es frágil, es eterno. No depende de tu desempeño, depende de su pacto. Está contigo no porque seas constante, sino porque Él lo es. Así que deja de imaginarlo como un viento lejano o una energía sin rostro. Míralo como lo que es. Una persona que siente, que ama, que acompaña, que intercede. Cuando hables con Él, háblale como quien habla con un amigo fiel. Dile cómo te sientes, sin filtros, sin religiosidad, sin miedo, y descubrirás algo que cambiará tu vida espiritual. No tienes que buscar palabras para llegar a Dios, porque el Espíritu Santo ya está dentro de ti, hablándole por ti al Padre. Él no necesita que seas fuerte, solo que seas honesto.
Si hoy estás cansado, si tu fe se ha debilitado, si tu alma duele, recuerda, no estás solo. Dentro de ti habita alguien que siente tu dolor, pero también tu esperanza. Él no te observa desde el cielo, te sostiene desde dentro. No esperes a estar bien para buscarlo, porque Él vino precisamente para los que ya no pueden más. El Espíritu Santo no es una fuerza que te empuja, es una persona que te abraza. Y en ese abrazo, todo vuelve a tener sentido. Dios no está esperando tu fuerza, está esperando tu rendición. Desde pequeños aprendimos que hay que ser fuertes, que la vida exige resistencia, que llorar es sinónimo de debilidad y que mostrar cansancio puede ser malinterpretado como fracaso. Crecimos rodeados de frases que nos enseñaron a sostenerlo todo con nuestras propias manos, a no depender de nadie, a levantarnos rápido, a disimular el dolor. Y, sin darnos cuenta, trasladamos ese modelo humano a nuestra relación con Dios. Comenzamos a creer que Él solo se agrada cuando lo buscamos fuertes, firmes, espiritualmente ordenados. Pero esa idea está lejos de la verdad. Dios no está esperando tu fuerza, está esperando tu rendición. El Evangelio no se construyó sobre hombres perfectos, sino sobre corazones quebrantados. La cruz no fue el triunfo del mérito humano, sino la entrega total de quien no tenía pecado y decidió cargar con todos. Jesús no murió por los que pueden solos, murió por los que reconocen que no pueden más. Y si Él nos salvó por gracia, ¿por qué seguimos creyendo que debemos ganarnos su atención con esfuerzo? ¿Por qué seguimos acumulando culpa cada vez que nos sentimos débiles, tristes o vacíos? La rendición no es abandono, es entrega. No es señal de derrota, es señal de confianza. Es el acto más valiente que un ser humano puede hacer, soltar el control. Decir, ya no puedo, hazlo tú. Porque cuando intentas sostener todo con tus fuerzas, tarde o temprano te rompes. Pero cuando te rindes ante Dios, comienzas a experimentar una paz que no viene de lograr, sino de confiar. Esa es la paz que guarda el corazón y la mente, no porque todo esté bien, sino porque ya no estás cargando solo. El Espíritu Santo no habita en los autosuficientes, habita en los rendidos. Él no espera que llegues fuerte a su presencia, espera que llegues real, que no disimules, que no te escondas detrás de frases aprendidas, que no te convenzas de que orar bien es sonar bien. Él no mide la calidad de tu oración por las palabras, sino por el nivel de entrega. A veces, el clamor más poderoso no viene desde un altar, sino desde el suelo, desde el lugar más bajo, desde el fondo del cansancio. Y es ahí donde la rendición se convierte en adoración. Rendirse es decir, no sé cómo sanar, pero sé que tú puedes. Es dejar de negociar con Dios y empezar a confiar. Es soltar el yo puedo para abrazar el hazlo tú, Señor. Es permitir que la gracia haga lo que la disciplina no pudo. No se trata de dejar de intentar, sino de dejar de intentarlo solo. Porque cuando el Espíritu toma el timón, la tormenta no desaparece, pero el barco ya no se hunde. La cultura nos grita que debemos ser invencibles, que no debemos mostrar debilidad. Pero el reino de Dios se establece sobre otras bases. En el reino, los últimos son primeros, los que lloran son consolados, los pobres en espíritu son bienaventurados, y los que se rinden son fortalecidos. La fuerza que Dios busca no nace del músculo ni de la voluntad, nace del quebrantamiento. Es esa fortaleza invisible que se activa cuando dejas de correr y decides descansar en Él. Dios no necesita que te fortalezcas para acercarte. Es en la cercanía con Él donde eres fortalecido. No estás llamado a llegar completo, sino dispuesto. Él no te espera en la cima, te encuentra en el valle. No te pide que te levantes solo, extiende su mano para levantarte. Pero esa mano solo se hace visible cuando dejas de luchar con tus recursos y decides decir, te necesito. Y ese momento cambia todo. No por la emoción que puedas sentir, sino por la profundidad de la transformación que comienza. Porque el alma que se rinde ya no busca respuestas, busca presencia. Ya no quiere controlar el resultado,
quiere descansar en el proceso. Ya no quiere forzar puertas, quiere seguir al pastor. Rendirse ante Dios no es retroceder, es avanzar por el camino correcto, bajo la guía correcta y con la fuerza correcta. Quizás hoy has llegado al límite. Ya no sabes cómo seguir. Has intentado orar, adorar, entender, pero nada parece funcionar. Eso no significa que Dios se ha ido. Significa que te está esperando al otro lado de tu orgullo espiritual. No para juzgarte, sino para tomarte en brazos. No para señalar tu debilidad, sino para decirte, por fin soltaste, ahora puedo obrar. Así que no insistas en demostrar lo que no eres. No finjas tener fuerzas cuando todo dentro de ti pide descanso. Ríndete, no con resignación, sino con fe. Porque rendirse ante Dios es el acto más elevado de confianza. Es poner tu alma en sus manos y decir, aunque no vea, creo. Aunque no entienda, confío. Aunque no sienta, descanso. Y en ese lugar de entrega, el Espíritu Santo comienza a reconstruir lo que el esfuerzo había desgastado. Cuando la fortaleza no viene de ti, sino sobre ti. Hay una idea profundamente arraigada en el corazón humano, la de que debemos encontrar la fuerza en nuestro interior. Frases como tú puedes, está dentro de ti, solo necesitas creer en ti mismo, suenan bien, motivan por un momento, pero se desmoronan cuando llega la noche más oscura del alma. Porque hay tormentas que no puedes calmar con pensamientos positivos, hay cargas que no se levantan con fuerza de voluntad, hay dolores que atraviesan tan hondo que te dejan sin aliento, sin norte, sin defensa. Y ahí es cuando descubres una verdad que no siempre se predica, pero que cambia todo. La fortaleza que necesitas no está en ti, viene sobre ti. No es algo que fabricas, es algo que recibes. No es un músculo que desarrollas, es una unción que te cubre. Es una gracia que te visita cuando ya no puedes más, una presencia que te envuelve cuando el suelo se abre debajo de tus pies. Esa es la fortaleza del Espíritu Santo. No la que viene de ti, sino la que viene de Él. No la que se basa en cuánto puedes resistir, sino en cuánto te puedes rendir. Porque cuando reconoces tu límite, activas su poder. Cuando dejas de intentarlo solo, invitas lo sobrenatural a intervenir. Isaías lo dijo con claridad. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No al que tiene poca fuerza, sino al que ya no tiene nada. Porque es ahí, cuando tus brazos cuelgan, cuando tus pensamientos se apagan, cuando tu voz tiembla, que la fuerza de Dios desciende. No como una emoción intensa, sino como una convicción interna. No siempre grita, a veces solo susurra, estoy contigo. Muchos buscan dentro de sí una fuerza que no encontrarán, porque fueron creados para depender de otra fuente, y mientras sigas intentándolo por tus propios medios, vivirás al borde del colapso. El alma no fue diseñada para cargarse sola. Necesita cobertura, necesita presencia, necesita dirección, y eso no se consigue con técnicas humanas, sino con rendición espiritual. La fortaleza del espíritu no se activa por mérito, se manifiesta por gracia. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, las circunstancias no siempre cambian de inmediato, pero tú sí. No porque de pronto seas más fuerte, sino porque ya no estás solo. Esa presencia transforma el peso en propósito, el miedo en quietud, la ansiedad en confianza. Es como si algo se alineara por dentro, como si tu alma recordara quién es y de quién depende. Ya no avanzas por inercia, sino por fe. Ya no sobrevives, ahora permaneces. Esa fortaleza es invisible, pero real. Te permite seguir cuando pensabas detenerte. Te levanta del suelo sin explicación lógica. Hace que camines sobre aguas que antes te ahogaban. Es el testimonio de que hay alguien más sosteniéndote, de que hay una fuerza mayor que tu debilidad, que no estás obligado a ser invencible, solo a estar disponible, porque cuando te vacías de ti, te llenas de Él. Y no siempre sentirás esa fortaleza como un fuego ardiendo. A veces
será como un silencio firme en medio del caos. A veces será el simple hecho de no rendirte, aunque todo te dice que lo hagas. Será ese suspiro profundo que no sabías que podías respirar, esa claridad repentina en medio de la confusión, ese momento en el que, sin saber cómo, sigues de pie. Ahí está la fortaleza que viene sobre ti. No se produce, se recibe. La Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron sostenidos por esa fuerza. Moisés, con las manos levantadas mientras la batalla se libraba. Elías, alimentado por un cuervo cuando ya no tenía aliento. Pablo, confesando que su poder se perfeccionaba en la debilidad. Ninguno de ellos fue héroe por su capacidad humana. Todos fueron testigos de una fuerza que descendió cuando la suya se agotó. Y tú también puedes serlo. Deja de exigirte ser fuerte todo el tiempo. Deja de esconder tu cansancio. Deja de disfrazar tu vulnerabilidad. Ven tal como estás, porque el Espíritu Santo no busca valientes de fachada, busca corazones dispuestos, y sobre esos corazones derrama su fortaleza. No para que finjan estar bien, sino para que puedan seguir, vivir, respirar, confiar. Esa fuerza que hoy necesitas no depende de ti. No necesitas alcanzarla. Solo necesitas abrir tus manos y decir: ven, Espíritu Santo. Y Él vendrá, no como tú esperas, pero sí como necesitas. No para darte una solución inmediata, sino para darte una fuerza eterna. Una que no se quiebra con la tormenta, una que no desaparece con la emoción. Una que permanece porque no nació de ti, sino que vino sobre ti. El clamor que cambia la atmósfera espiritual. Hay oraciones que repites cada día por costumbre, palabras que ya aprendiste, frases que salen solas, rutinas espirituales que cumplen con su función, hasta que llega ese momento, ese instante donde todo se rompe, donde ya no te importa sonar correcto, donde no te importa que nadie entienda, donde ya no puedes medir lo que sientes, solo gritas, no con la boca, gritas con el alma. Y ese clamor no solo te cambia a ti, cambia la atmósfera. El clamor es más que una oración, es más que hablar con Dios, es un estallido interior, una declaración sin filtros, un rugido que nace del quebranto más profundo y se eleva al cielo con una fuerza que desata algo en lo invisible. Es el momento en que el alma, cansada de esperar, cansada de resistir, cansada de callar, suelta todo. No como quien se rinde ante la derrota, sino como quien entrega el control y clama al único que puede responder. Ese clamor no es emocionalismo, es poder, es guerra espiritual, es confrontación directa entre el reino de los cielos y las tinieblas que han querido oprimirte, callarte, detenerte. Hay batallas que no se ganan en el pensamiento ni en la reflexión, se ganan en el clamor, cuando abres la boca y algo dentro de ti se conecta con el cielo, cuando rompes la indiferencia, la pasividad, el letargo, y decides hablar como quien no acepta más cadenas. La atmósfera espiritual cambia cuando clamas, porque el clamor auténtico abre puertas, rompe ciclos, provoca respuestas, no siempre inmediatas, pero sí irreversibles. El clamor interrumpe el silencio del alma y el de los cielos, no porque Dios estuviera lejos, sino porque tu voz, por fin, dejó de callar lo que ardía dentro. El enemigo tiembla cuando clamas, porque sabe que ese sonido no nace de una emoción pasajera, sino de una convicción profunda, que el Dios al que invocas está vivo, escucha y actúa. En la Biblia hay muchos clamores que cambiaron atmósferas. Ana, estéril, clamó y rompió años de humillación con una oración que parecía ebriedad, pero era solo quebranto. Bartimeo clamó en medio de la multitud y detuvo a Jesús en su caminar. El pueblo de Israel, esclavo por siglos, clamó, y el cielo preparó un libertador. No fueron discursos elocuentes, fueron clamores desesperados, gritos del alma que rompieron estructuras, sacudieron cielos y provocaron el mover de Dios. Cuando tú clamas, no solo hablas, activas el cielo sobre ti, activas tu fe adormecida, activas tu autoridad espiritual, activas el poder del Espíritu Santo que ya habita en ti, pero que estaba esperando ese punto exacto de rendición total.
ese momento donde dejas de orar por deber y empiezas a clamar por vida, donde dejas de controlar y empiezas a liberar, donde lo que parecía estático empieza a moverse. El clamor no requiere volumen, requiere verdad. Puedes clamar en silencio, pero con el alma ardiendo. Puedes clamar llorando sin palabras, pero con el corazón desnudo. Puedes clamar en tu cuarto, en tu auto, en medio de tu jornada, y la atmósfera cambiará. Porque cuando un hijo clama, el Padre responde. No porque lo merezcas, sino porque el amor de Dios no soporta la indiferencia ante un corazón quebrado. El Espíritu Santo se mueve donde hay verdad, y el clamor es la expresión más pura de esa verdad. Es decir, no puedo más, pero sé que tú sí. Es gritar desde lo más profundo, ya no sé qué hacer, pero confío en que tú sabes. Y ese grito sagrado, aunque parezca débil, abre dimensiones espirituales que la lógica nunca podrá entender. Porque lo que tú ves como una explosión de cansancio, el cielo lo recibe como un sacrificio vivo. No subestimes tu clamor. Tal vez nadie más lo escuchó. Tal vez lo hiciste en soledad, con lágrimas, sin música, sin escenario. Pero cada palabra tuya fue anotada. Cada suspiro fue llevado como incienso. Cada gemido fue traducido por el Espíritu y presentado al Padre. No fue tiempo perdido. Fue guerra ganada. Fue semilla sembrada. Fue rompimiento espiritual. Hoy, si sientes que las cadenas no se rompen, que la opresión persiste, que tu alma está al borde, clama. No por costumbre, no por repetir. Clama como quien sabe que Dios responde. Clama como quien ya no quiere vivir igual, como quien no acepta seguir atado, como quien no se resigna al silencio, como quien sabe que el cielo no ignora a los que claman con el alma. Y cuando lo hagas, no esperes solo una emoción. Espera transformación. Porque cuando un hijo de Dios clama desde lo más profundo, el Espíritu Santo se derrama con poder. Y no solo cambia al que clama, cambia el ambiente entero. Cambia tu casa, tu mente, tu historia. Porque un clamor genuino siempre toca el cielo. Y cuando el cielo responde, nada vuelve a ser igual. La voz que despierta el valle de huesos secos. Hay momentos en los que lo que te rodea parece muerto, no herido, no dormido, muerto, sin esperanza, sin movimiento, sin pulso. Hay días en los que te levantas y no ves fruto, no sientes fuerza, no encuentras dirección. Y lo peor es que te acostumbras. Aprendes a caminar entre ruinas emocionales, espirituales, relacionales. Te convences de que eso es lo normal. Y el enemigo susurra, nada va a cambiar. Pero justo ahí, en medio de lo seco, de lo roto, de lo que ya huele a final, Dios te lleva al valle. No para que llores lo perdido, sino para que hables, para que profetices, para que sueltes una voz que despierte lo que parecía muerto. En Ezequiel 37, el profeta fue llevado por el Espíritu a un valle lleno de huesos, no cuerpos, no heridos, huesos, restos, lo que quedó después de que la vida se fue. Y Dios le preguntó, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel no respondió con lógica, no dijo sí ni no. Dijo, tú lo sabes, Señor, porque hay situaciones tan devastadas que no puedes fingir fe, solo puedes depender. Y ahí comenzó el milagro. Dios no le pidió a Ezequiel que recogiera los huesos, le pidió que hablara, que profetizara, que liberara una palabra viva sobre lo que parecía irrecuperable, porque cuando la voz de un hijo se alinea con la voz del Espíritu, la atmósfera cambia. Lo que estaba seco comienza a juntarse, lo que estaba muerto comienza a escuchar, no por el poder del que habla, sino por el poder de la palabra que se activa. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte, que aún en medio del valle más árido, tu voz tiene un propósito, que no fuiste llamado solo a sobrevivir en medio de la ruina, sino a ser la voz que despierte lo que parecía perdido. Tal vez tu corazón se volvió un valle, sin ilusión, sin pasión, sin propósito. Quizás tu matrimonio, tu fe, tus sueños, hoy son huesos dispersos. Pero si el Espíritu habita en ti,
también habita una voz que puede despertar. No tienes que entender cómo sucederá, solo tienes que obedecer. Habla, profetiza, declara lo que Él ya ha dicho. Usa tu voz no para describir lo que ves, sino para liberar lo que crees. Porque el valle no se transforma con lamentos, se transforma con palabra. El Espíritu Santo no te trajo hasta aquí para que entierres tu fe, sino para que la resucites. Y no lo harás por emoción, sino por autoridad. Porque cuando sabes quién te respalda, no necesitas ver señales para hablar vida. Necesitas convicción, necesitas memoria espiritual. Recordar que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos vive en ti. Que lo que hoy parece imposible ya ha sido vencido en lo eterno. Solo tienes que proclamarlo. Ezequiel habló, y los huesos comenzaron a juntarse. Había ruido, movimiento, pero aún no había vida. Entonces Dios le dijo, profetiza al Espíritu, porque no basta con estructura, no basta con orden. La vida solo regresa cuando el Espíritu sopla, y ese soplo no viene desde fuera, viene de Dios, pero se activa con tu voz. No subestimes el poder de tu declaración en medio del valle. Tus palabras no son mágicas, pero sí son semillas. Y cuando las siembras en obediencia, el cielo se mueve. Puede que no veas fruto al instante, puede que los huesos no se unan de inmediato, pero cada vez que hablas desde la fe, estás perforando la atmósfera, estás construyendo caminos donde antes solo había ruinas. Dios no te necesita fuerte, te necesita disponible. Él no busca expertos, busca obedientes, gente que en medio de su propio dolor sea capaz de declarar, vive lo que estaba muerto, de mirar su propia sequedad y aún así decir, resucita lo que se apagó. Esa es la voz que despierta huesos secos, esa es la voz que el enemigo no puede soportar, porque no habla desde la emoción, sino desde la eternidad. Hoy, el Espíritu Santo te lleva de la mano hasta ese valle, no para acusarte, no para humillarte, sino para recordarte que aún tienes voz, que aún tienes llamado, que aún puedes hablar y ver lo que nunca pensaste recuperar. Así que no calles, no huyas, no entierres lo que Dios aún quiere usar. Abre la boca y declara vida. Habla como quien ha visto el valle, pero también ha oído la promesa. Profetiza sobre tus propios huesos, sobre tus sueños, tus batallas, tu fe dormida. Porque si Él está contigo, hasta lo más seco puede volver a vivir. Orar no es hablar, es transferir tu dolor a Dios. Orar no es cumplir con una obligación espiritual, no es repetir palabras sagradas esperando resultados, no es llenar minutos con frases bonitas. Orar, en su esencia más profunda, es un acto de transferencia, es entregar, es soltar, es vaciar el alma en el corazón de Dios, es tomar todo lo que te duele, todo lo que no entiendes, todo lo que ya no puedes sostener y dejarlo caer con confianza en las manos del Padre. Porque Él no espera que lo impresiones con tu oración, Él espera que confíes lo suficiente como para entregarle tu carga sin filtros. Muchas veces creemos que debemos orar con estructura, con el lenguaje correcto, con la actitud perfecta, y olvidamos que Dios no está midiendo nuestra forma, está leyendo nuestra verdad. Lo que conmueve el cielo no es una oración impecable, es una oración honesta, una que nace del quebranto, del cansancio, del silencio, del dolor que no supiste cómo nombrar. Esa oración no suena fuerte, pero se oye en lo alto. No tiene forma, pero tiene peso. No impresiona, pero impacta, porque en ella se cumple lo que Jesús enseñó. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Orar es ir, pero no ir de cualquier manera. Es ir con el alma abierta, con el corazón en la mano, con la humildad del que ya no tiene nada más que ofrecer. Es decir, esto soy, Señor, no puedo más, no sé cómo seguir, no tengo fuerzas ni respuestas, pero vengo a ti porque sé que tú sí. Es renunciar al intento de cargar solo, es reconocer que no se trata de lo que tú puedes, sino de lo que Él ya prometió hacer. Orar es el lugar donde ocurre el verdadero intercambio,
Tú entregas tus dudas y Él te entrega su paz. Tú confiesas tu miedo y Él responde con seguridad. Tú dejas tu culpa y Él te cubre con gracia. Tú expones tu herida y Él derrama aceite. Y lo más hermoso es que no lo hace a cambio de perfección, sino por amor. Porque Dios no espera que llegues bien, espera que llegues sincero. No te pide una oración larga, solo una entrega real, una transferencia profunda, donde tu debilidad ya no es tu carga, sino su oportunidad para obrar. ¿Hace cuánto oras desde el deber y no desde la necesidad real? ¿Hace cuánto repites sin soltar? ¿Hace cuánto oras sin transferir lo que te pesa? Porque orar sin transferir es solo hablar, pero orar desde el quebranto es sanar. Hay muchas personas que oran todos los días y siguen igual, porque oran desde la superficie. Hablan de lo que saben, pero no entregan lo que les duele. Dios no necesita un reporte, necesita tu verdad. No te está evaluando, te está esperando. Cuando decides transferir tu dolor, ocurre algo espiritual que las palabras no pueden explicar. Es como si el cielo se abriera y el peso se repartiera, como si el alma se vaciara y algo más fuerte, más liviano, más eterno, comenzara a ocupar su lugar. No es inmediato siempre, no se siente igual todos los días, pero con cada transferencia el alma se libera. Y no solo por lo que dejas, sino por con quién lo compartes, porque saber que el Dios eterno, glorioso y perfecto, decide cargar contigo lo que te rompe, eso cambia todo. El Espíritu Santo es experto en recibir cargas. Él no las ignora, las toma, no las juzga, las transforma, no las acumula, las redime. Cuando oras con sinceridad, no solo estás diciendo lo que piensas, estás confiando lo que más temes. Estás abriendo la caja fuerte de tu alma y entregando las llaves. Estás diciendo, no puedo llevar esto más, hazlo tú. Y ese acto, que puede parecer pequeño, es uno de los gestos más poderosos que existen en la vida espiritual. Porque la oración verdadera no es la que suena mejor, sino la que se entrega más. Y tú puedes orar así, hoy. No necesitas un lugar especial, ni una hora exacta, ni una postura determinada. Solo necesitas detenerte, respirar y decir, esto me duele, Señor, esto no lo entiendo, esto no sé cómo superarlo, pero lo pongo en tus manos. Esa transferencia es un acto de fe, es dejar de controlar, es dejar de fingir, es dejar de callar. Y en ese instante, la presencia de Dios no solo te rodea, te invade, y lo que parecía insoportable se vuelve liviano. No porque desaparezca, sino porque ya no lo cargas solo. Orar no es convencer a Dios de algo, es recordar que Él ya sabe, ya ve, ya está dispuesto. Y cuando oras entregando, transfiriendo, descansando, el cielo se abre, no siempre con ruido, pero sí con poder. Y aunque la circunstancia siga igual, tú ya no eres el mismo, porque ahora tu dolor tiene un destino. Ya no vive dentro de ti como un veneno lento. Ahora está en manos del único que puede redimirlo todo. La fortaleza de Dios no es una respuesta, es una persona. Muchos oran buscando respuestas, piden dirección, soluciones, milagros. Y está bien. Dios responde, guía, provee, interviene. Pero si con el tiempo solo buscas lo que Él puede darte y no a Él mismo, te vas vaciando. Porque las respuestas satisfacen por un momento, pero la presencia llena para siempre. La verdadera fortaleza no es una explicación, no es que el problema se resuelva, no es que todo mejore. La verdadera fortaleza es saber quién está contigo, aun si nada cambia. Y esa fortaleza no es una emoción, es una persona. Se llama Espíritu Santo. Él no es una promesa cumplida, es el cumplimiento de todas las promesas. No viene solo cuando oras bien, no se activa solo cuando haces todo correcto. Él habita en ti, no como una idea o un principio, sino como una persona viva que siente, que habla, que fortalece. Y su fortaleza no se manifiesta solo en grandes milagros. Se manifiesta cuando te levantas otra vez, sin saber cómo. Cuando decides respirar profundo y seguir, aunque todo pese. Cuando encuentras paz en medio del caos,
aunque por fuera nada haya mejorado. La fortaleza de Dios no siempre se nota. A veces es invisible, pero te mantiene de pie. Es esa convicción silenciosa que te dice, no estás solo. Es ese susurro suave que calma el corazón mientras todos gritan que no hay salida. Es el abrazo interno que no se ve, pero se siente. La fuerza que viene del Espíritu no te empuja a negar el dolor, te da poder para caminar dentro de él sin perder la fe. Nos enseñaron a buscar a Dios como solución. Y sí, Él abre caminos, pero más que eso, Él se ofrece como compañía. Su Espíritu no es el atajo, es el camino, es la fortaleza encarnada, porque Dios no quiso solo guiarte desde lejos, quiso vivir dentro de ti, habitar en lo profundo, ser tu fuerza no desde fuera, sino desde dentro. Y cuando entiendes esto, ya no vives esperando el próximo milagro para respirar. Respiras porque sabes que aquel que hace milagros ya habita en ti. No tienes que sentir poder para tenerlo, porque el Espíritu Santo no es un sentimiento, es una presencia. Él es la fortaleza que permanece cuando las emociones se apagan, cuando las oraciones parecen no tener eco, cuando los días se repiten sin novedad. Él está en lo simple, en lo cotidiano, en lo profundo, y no necesitas hacer nada extraordinario para recibirlo, solo reconocerlo, solo invitarlo, solo decirle, sé tú mi fortaleza. Cuando entiendes que Él es la fortaleza, tu oración cambia. Ya no dices, dame fuerza, dices, toma mi lugar. Ya no buscas mejorar tu resistencia, decides rendir el control, porque ahora sabes que tu parte no es sostenerte, es permanecer en Él, porque en Él está toda la fuerza que necesitas. Y esa fuerza no se mide en resultados, se mide en presencia, en la capacidad de seguir, de creer, de confiar, aun cuando todo dentro de ti quisiera rendirse. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, no el gozo propio, no el ánimo que logras despertar cada mañana. Es el gozo de Él. ¿Y cómo se accede a ese gozo? Permaneciendo en Él, respirando en su presencia, recordando que no estás solo, que no tienes que pelear como huérfano, que no tienes que demostrar nada para ser sostenido, porque la fortaleza de Dios no es una meta, es una persona que te abraza por dentro y no te suelta. Jesús prometió que enviaría al Consolador, y cumplió. No solo para consolarte cuando llores, sino para fortalecerte cada día, para caminar contigo cuando estés cansado, para hablarte cuando estés confundido, para levantarte cuando te hayas caído. Él no es una experiencia que viene y va. Es alguien que habita, que acompaña, que transforma. Y su fortaleza no hace ruido, pero cambia destinos. Tal vez hoy no tengas ninguna respuesta. Tal vez todo siga igual. Pero si entiendes que la respuesta no es una solución, sino una persona, todo cambia. Porque puedes descansar en medio de la espera. Puedes avanzar en medio de la duda. Puedes respirar aún sin ver. Porque sabes que no estás sostenido por tu capacidad, sino por su fidelidad. Y si el Espíritu Santo está en ti, tienes más que respuestas. Tienes fortaleza constante, viva, eterna. El día que todo cambió fue cuando dejaste de fingir. No fue el día que oraste más fuerte, ni cuando dijiste las palabras correctas, ni cuando lograste estar bien con todos. Tampoco fue cuando los demás pensaron que habías superado todo. El verdadero cambio comenzó en otro momento, en un instante silencioso, íntimo, invisible para el mundo, pero inolvidable para tu alma. El día que todo cambió fue cuando dejaste de fingir. Dejaste de fingir que estabas bien, que podías con todo, que nada te afectaba, que la fe te sostenía como siempre. Dejaste de actuar como si supieras qué hacer, como si tus oraciones tuvieran forma, como si tu corazón no estuviera cansado. Dejaste de disimular delante de Dios, dejaste de esconderte de ti mismo, y en esa rendición desnuda algo se quebró, pero no para destruirte, sino para liberarte, porque fingir cansa,
Llevar una máscara espiritual desgasta el alma. Pretender que tienes fuerza cuando ya no puedes solo retrasa la restauración. Fingir que no te duele solo profundiza la herida. Y lo que Dios espera de ti no es una actuación, es un corazón quebrantado. No te pide explicaciones, no exige respuestas. Él ya sabe. Lo único que espera es tu verdad, tu voz sin filtro, tu lágrima sin contención, tu oración sin estrategia, tu alma tal como está. Ese día, cuando soltaste la imagen que intentabas mantener, fue el comienzo de la libertad. Ya no necesitabas impresionar al cielo, solo respirar en él. Ya no era necesario demostrar fe, solo decir, aquí estoy, Señor, y no puedo más. Y esa oración, que tal vez te pareció pequeña, fue la más poderosa que hiciste, porque fue la más sincera, fue la más humana, fue la que tocó directamente el corazón del Padre. Jesús no vino por los que lo tienen todo resuelto, vino por los que saben que sin Él no hay salida. No se escandaliza por tu debilidad, no se aparta por tus dudas, no se va porque fallaste. Lo único que lo limita es cuando decides seguir fingiendo, porque donde hay apariencia, no hay entrega, y sin entrega no hay transformación. Pero cuando decides soltar todo, cuando te quiebras por dentro y dejas de actuar, el cielo se inclina. Ese fue el día que el Espíritu Santo comenzó a fluir sin obstáculos, porque ya no había que atravesar capas, excusas, máscaras, solo había alma abierta. Y en un alma abierta, Dios no solo entra, habita, trabaja, restaura, consolida, porque no vino a aplaudir tu esfuerzo, vino a sostenerte en tu rendición. Ese fue el día que tu oración volvió a tener sentido, que el dolor se convirtió en altar, que el silencio ya no fue vacío, sino compañía, que la fe ya no fue carga, sino descanso. El día que dejaste de fingir, dejaste espacio para que el Espíritu hiciera lo que tú no podías, y desde entonces, cada paso fue más liviano, no porque el camino cambiara, sino porque ya no ibas solo, ya no ibas actuando, ibas acompañado. Dios no necesita una versión mejorada de ti, te quiere tal como estás, porque lo que Él ama no es tu desempeño, es tu esencia, y cuando decides ser real, ser honesto, ser vulnerable, ahí comienza la verdadera transformación, no la que viene desde afuera, sino la que nace desde lo más profundo, esa que no depende de emociones ni de circunstancias, esa que permanece porque fue construida sobre la verdad. El día que dejaste de fingir fue el día que por fin entendiste que la gracia no necesita que la merezcas, solo que la aceptes, que la presencia de Dios no es una recompensa por tu buen comportamiento, es un regalo para tu alma cansada, que el Espíritu Santo no te visita cuando estás en tu mejor versión. Él se revela cuando por fin reconoces que necesitas ser sanado. Y desde entonces ya no oraste por obligación, oraste por necesidad. Ya no adoraste por rutina, adoraste por amor. Ya no buscaste respuestas, buscaste su rostro. Ese día, todo cambió. No porque lo hayas hecho perfecto, sino porque por fin fuiste honesto. Hoy, si aún cargas con la necesidad de demostrar, de cumplir, de sostener lo que ya no puedes, suelta, deja de fingir. No necesitas más defensas delante de Dios. Él ya sabe, ya vio, ya estuvo en cada parte rota de tu historia. Solo está esperando que lo invites a entrar, no al templo que mostraste, sino al rincón donde escondiste lo que más duele. Porque es ahí, justo ahí, donde todo empieza de nuevo.